Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. Nuestra meta es que Jesús sea famoso aquí. Queremos que la gente vea este lugar como un lugar de refugio, como un lugar donde encuentren familia, un lugar donde encuentren a Jesús, o paz en medio de la tormenta. Elías y Melina dejaron su hogar en Argentina y se mudaron en la isla mediterránea de Chipre. Se transformaron en voluntarios y ahora dirige un centro de influencia de misión global llamado Punto de Encuentro. Cuando estás en Cristo, naces como misionero. Por eso decidimos aceptar el desafío de ser misioneros. Estamos tratando de servir a otros con lo que sabemos. Yo creo que es importante tener el mismo método que tenía Jesús. Él primero se relacionaba con la persona, veía sus necesidades y después le predicaba. Entonces es básicamente lo que estamos intentando hacer, usar ese método. Siguiendo el método de Cristo, Elías y Melina van de puerta en puerta preguntando qué tipo de programas le interesan a los vecinos. Luego planifican su trabajo según las necesidades de la comunidad. Luego de unos meses en Chipre, los voluntarios van comenzando diversos programas en Punto de Encuentro. Doy consejos de nutrición, hago masajes, tratamientos faciales y bueno, trato de acercar un poco a la gente a Dios. Estos programas de salud dan a Elías y a Melina la oportunidad de relacionarse con personas que de otro modo no estarían asistiendo a una iglesia adventista. Aunque muchos en la isla hablan inglés, se habla mayormente griego. Aquí el mayor desafío es el idioma, por eso queremos aprender griego lo más pronto posible, para poder comunicarnos de mejor manera con las personas. Tienen creativas formas de comunicarse con los visitantes que hablan griego, con el uso de aplicaciones de traducciones en sus teléfonos o frases comunes en griego. ¿Quieren llegar a Punto de Encuentro? Son recibidos por un cálido ambiente, refrescos y libros mientras esperan su atención de salud. Después de la evaluación, los visitantes reciben un programa con sugerencias sobre estilo de vida y son invitados a venir nuevamente para comprobar sus progresos. A los niños también les encanta Punto de Encuentro. Cada semana Elías y Melina hacen una actividad entretenida y planean extenderla. Sería el programa para niños, que ahí hacemos artesanías, conmigo hacen artesanías y hacemos recetas y también con él hacen juegos. Así que está la parte divertida y la parte en donde aprenden algo. Hoy están pintando mensajes positivos en piedras. A los niños les encantan hacer estas manualidades, pero la diversión comienza cuando regalan sus creaciones a las calles. A la gente les encanta recibir estos lindos regalos. Los chicos vuelven a su casa sabiendo que han hecho feliz a la comunidad. Estamos seguros de que Dios bendice estas actividades, porque vemos la felicidad en sus rostros. Creemos que con tiempo, paciencia, amor y tratando de mostrarles a Jesús, como resultado, veremos mucha gente salvada por estas actividades. Eso nos hace realmente felices. Cada sábado, Elías y Melina dirigen el servicio de adoración en la iglesia que se reúne en Punto de Encuentro. Algunas personas asisten en forma habitual, mientras otras solo van de visita. Sus oraciones y ofrendas misioneras han jugado un rol clave para que esto suceda. Quiero agradecer a la Iglesia Mundial. Con su apoyo, ayuda, diezmos y ofrendas, estamos haciendo una diferencia aquí. Gracias por apoyar a la Iglesia Adventista y ayudar a voluntarios adventistas como Elías y Melina a difundir el amor de Jesús por todo el mundo.
Momentos musicales. Que no teman ir al campo de batalla. Buscas vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Buscas luces en la oscuridad. Tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Buscas a los que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno del honor, digno del honor. De eternidad en eternidad, exaltado sea
seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Momentos de oración.
Hola, hola mis hermanos, un saludo cordial para todos, feliz sábado a todas nuestras iglesias de nuestra isla, la iglesia de vecindario que es la más lejana, la iglesia de Ingenio viniendo de allá para acá, y luego de la iglesia de Telde, luego Tamar Aceite y finalmente la iglesia de Las Palmas. Hoy tenemos nuevos invitados para el desarrollo de la escuela sabática, nuestro hermano Ángel, que es José Ángel, que es de la iglesia de Las Palmas. Gracias, José Ángel, por estar con nosotros. ¿Quieres saludar a tus amigos? Hola, hermano, buenos días. De verdad, le deseo que pasemos un feliz sábado y podamos tener una linda y hermosa escuela sabática en compañía del Espíritu de Dios. Muy bien. Y tenemos de la iglesia de Tamar Aceite, de la iglesia de Telde, a nuestra querida hermana Susi. Susi, un saludo para todos. ¿Quieres saludar a tus amigos? Claro que sí. Hola a todos y a todas, a mis amigos y a mis amigas. Es la primera vez que participo en estos medios para la escuela sabática. Esperemos y nuestro deseo es que sea totalmente una bendición para cada uno de nosotros y sobre todo que podamos pasar un rato agradable juntos en este sábado. Eso es lo más importante. Y hablando de lo más que nos gusta, de nuestro Jesús. Amén. Muy bien, tengo también conmigo a mi amigo Isaí. Sabéis que Isaí ha estudiado teología, ha estado trabajando en Perú prácticamente como profesor y pastor. Y me alegra que tengamos a un teólogo de nuestra isla allá en Perú y que ahora está con nosotros y hay que aprovechar el tiempo que esté con nosotros. Isaí, un gusto que estés con nosotros. Quisiera saludar a los que están aquí y los que están allá. Un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un gusto poder acompañarles en el repaso de la lección y poder compartir juntos algunas reflexiones de lo que hemos aprendido, de lo que hemos refrescado en nuestra mente para poder poner en práctica en nuestro estudio diario. Así que Amén. Saludos tengan cada uno de ustedes y muchas gracias por poder acompañarles en este día. Muy bien, pues entonces vamos a entrar ya en materia de la lección número 12. Para eso voy a compartir pantalla para irles enseñando el bosquejo de la lección de esta semana, ¿sí? El bosquejo lo tenemos allí, ese es más bien el título, este es el título de nuestro tema de esta semana, cómo abordar pasajes difíciles en la Biblia, ¿sí? Cómo abordar pasajes difíciles de la Biblia. Ese es el título de la lección número 12. Hay que recordar que tenemos un texto de memoria para esta semana y está en 2 de Pedro 3, 15 y 16 que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ese es nuestro texto de esta semana de la escuela sabática, ¿sí? El texto de memoria. Y es que cuando hablamos de este título, cómo abordar pasajes difíciles, probablemente todos alguna vez los que estudiamos la Biblia nos hemos encontrado con algún pasaje de la Escritura que sea difícil de entender. Y muchas veces esa dificultad, pues, algunas personas pueden llegar a dudar de la inspiración de las Escrituras porque quizás pueden encontrar aparentes contradicciones. Y luego lo que dice Pedro aquí, que los indoctos e inconstantes pueden llegar a torcer o distorsionar las palabras. Así que el título y el tema de esta semana me parece interesante. Pero déjenme decirles que vamos a contestar durante esta semana una pregunta. Más bien, durante el estudio de esta semana vamos a contestar una pregunta que será el hilo conductor de nuestro estudio. Y el hilo conductor de nuestro estudio es cuál debería ser nuestra actitud cuando nos encontramos con textos difíciles. ¿Sí? Porque el texto de la Biblia, pues el hecho de que esté escrito hace tanto tiempo atrás, en una cultura y un contexto distinto, diferente al nuestro, pues muchas veces nos cuesta entender algunos textos. Entonces, nuestro diálogo con nuestros instructores, nuestros ponentes hoy, va a ir en esta línea, en la actitud correcta para interpretar la Biblia. Y este es el bosquejo que vamos a estudiar durante el repaso de la lección del día de hoy.
vamos a estudiar algunas formas o actitudes para abordar posibles textos que puedan tener cierto grado de contradicción. La primera actitud tiene que ver con la honestidad y ser cuidadosos a la hora de abordar un texto. La segunda actitud tiene que ver con la humildad. La tercera tiene que ver con determinación y paciencia. Y la cuarta tiene que ver con afrontar cualquier texto difícil con un espíritu de oración, ¿sí? Es decir, de una manera espiritual. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, ¿sí? Y vamos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta es bastante general, ¿sí? Y va a ser para nuestro hermano Isaí. Y es general, que abarca prácticamente la lección en general. Pero, ¿por qué, Isaí, las actitudes hacia la Biblia o el tipo de actitudes hacia la Biblia, lo que analizamos esta semana, son esenciales para una comprensión adecuada de las Escrituras? O sea, ¿por qué estas actitudes son importantes para entender la Biblia? Así que, Isaí, nos gustaría que nos contaras algo al respecto a esta pregunta. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia no es un libro particular, porque la Biblia no es un libro común, es un libro particular. La Biblia es un libro inspirado por Dios, y al tener un origen divino, no podemos nosotros afrontar la Biblia o enfrentar la Biblia o leer la Biblia como leemos cualquier libro. A mí me gustaba el texto de 2 de Timoteo 2, 14 y 15, que decía: recuerden estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene que avergonzarse, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Al enfrentar nosotros al estudio de la Biblia, debemos presentarnos como una persona humilde. Debemos prepararnos, usar bien este libro, y para eso debemos ser una persona íntegra. Porque si no somos íntegros, no podremos nosotros ser aprobados por Dios para poder sacarle el mayor partido a este hermoso libro. Así que, siendo este un libro especial, necesitamos poner en las manos de Dios para que Él nos guíe en su estudio. Muy bien, muy bien. Definitivamente el espíritu dispuesto para abordar el texto bíblico es importante, ¿verdad? Me acuerdo, ya que hablaste de Pablo a Timoteo, cuando le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te rodean. Entonces es importante aprender a comprender esos textos, especialmente, como decía Pedro, los textos paulinos, ¿verdad? Que muchas veces algunos son difíciles de comprender. Y si no tenemos una actitud adecuada para acercarnos al texto bíblico, si nos acercamos con ciertos prejuicios o con ideas ya preconcebidas, queriendo que el texto diga lo que quiero que yo diga, pues entonces ya creo que es una actitud incorrecta. Hay que tener un espíritu diferente. Bueno, gracias, Isaí. Me parece que es interesante este enfoque. Vamos a seguir entonces ya analizando la primera sección de nuestro estudio. Y la primera sección de nuestro estudio está ahí, ¿sí? Enfrentar el texto bíblico, dice allí, o las dificultades del texto bíblico con humildad, ¿sí? Con humildad. Y aquí entonces vamos a la siguiente pregunta que quisiéramos dialogar con ella. Y esta pregunta es para Susi. A ver si Susi podría aportarnos algo sobre esto. ¿Por qué es tan importante que abordemos la Biblia con un espíritu de humildad y sumisión? Esto me parece que es fundamental. Pues sí, abordar la Biblia con un espíritu de humildad. Porque es complicado. Adelante, Susi. Efectivamente, eso me hace preguntarme
¿Con qué espíritu meditamos la palabra? Si nosotros le preguntamos a Jesús, que es nuestro buen maestro, ¿no? Es el que nos puede ilustrar y enseñar de qué manera podemos escudriñar y estudiar lo que son las Sagradas Escrituras, quizás Él nos pone un ejemplo real que Él vivió en su ministerio aquí en la tierra, cuando Él se dirigía a Jerusalén. Él iba pues a enfrentar lo que es la pasión y su sacrificio por cada uno de nosotros, pero antes de llegar a Jerusalén, Él paró por Samaria y mandó a 2 de sus discípulos, ¿no? No sé si se acordarán de ese relato, está en Lucas 9, y Él mandó a Juan y también a su hermano Santiago, Jacobo. Recordemos que estas 2 personas tenían unos caracteres muy rudos y eran como considerados como los hijos del trueno, ¿no? Y como ellos indignados, porque sabemos que tanto judíos como samaritanos en aquella época estaban enemistados en sí, y no les pareció muy bien a los samaritanos que Jesús viniera de paso, ¿no? Y que encima se dirigiera a Jerusalén. Entonces, claro, sus discípulos indignados se dirigieron a su maestro y no sé si se acordarán que les dijo, ¿por qué no les mandamos fuego como les mandó Elías en su momento en las antiguas escrituras, para que estos pues fueran corregidos, ¿no? Y juzgados? ¿Qué les contestó Jesús? ¿No se dan cuenta de qué espíritu son? Eso es muy importante, hermanos y hermanas, cuando abrimos la palabra. Nosotros tenemos que representar el carácter de Cristo, el espíritu de Él, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, como dijo el hermano Isaí, de cualquier manera no podemos abrir la palabra escrita. De cualquier manera no podemos estudiarla, ni tan siquiera cuestionarla, porque nosotros no somos Dios. Solamente es Él el que puede, pues de alguna manera, exhortarnos y corregirnos, ¿no? Y nosotros tenemos que dar gracias porque tenemos acceso precisamente a la Escritura, porque en ella encontramos la vida eterna, ¿no? Como asimismo lo dice, ¿no? Y la pregunta más bien sería, ¿con qué espíritu yo medito la palabra? Y que nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Ya Él en el camino de Emaús ilustró a estos discípulos, a otros discípulos que estaban entristecidos por la crucifixión, se acordarán, son textos muy conocidos, y cómo Él hacía alusión desde el Génesis, ¿verdad? Todo aquello que hablaba de Él, del Mesías, y Él por medio de la palabra consolaba, y también les ayudaba a discernir. Y esa es la finalidad de la palabra, que nos dé discernimiento para un crecimiento espiritual. Por lo tanto, si Jesús fue humilde, nosotros tenemos que ser humildes. Y es por eso lo que yo planteo, ¿con qué espíritu meditas tu palabra, ¿no? Y que nos cuestionemos esa parte tan importante para acceder a la vida eterna. Y concretamente aquí está hablando de la humildad que papel juega, ¿no? Porque mira, voy a ponerte un ejemplo. En una ocasión, pues fui a una casa a visitar una persona que estaba entre ser adventista o ser evangélico. Y bueno, estaba en ese lugar, pues también una persona que era evangélica. Entonces estaba el pastor adventista por un lado y el instructor evangélico. Y en medio estaba esa persona para ver quién tiene la razón. Y salió a relucir el tema de la alimentación. Y entonces dice la persona evangélica, oye, pero ¿no habéis leído los adventistas que en el libro de los Hechos Dios dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió? Y está refiriéndose, y él muy convencido, ¿no? Refiriéndose a los alimentos que tuvo en la visión. Entonces, se puede comer de todo. Ese era el argumento, fijaos ahí. Ahora, ¿cómo contestarle, no? Ahora, ¿saben que en una discusión uno puede entrar y puede ganar la discusión uno, ¿verdad? Y hacer sentir a otra persona mal. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera humilde, sin ofender? ¿Sí? Explicándole el contexto, explicando lo que la Biblia está diciendo ahí, que no se está refiriendo a esos alimentos inmundos, que eso, incluso en la cultura hebrea, eso no es alimento, porque para la cultura hebrea lo que es alimento es lo que Dios dio para comer en un principio. Desde un principio, pues, esa visión que tuvo no son alimentos para el consumo. De hecho, Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido tal cosa. ¿Verdad? ¿Cómo hacerle entender de que no está hablando allí de alimentos, sino no hacer acepción de personas?
Entonces, pero pareciera que es un texto difícil, ¿sí o no? Complejo, sí. Que uno tiene que saber responder. Entonces, ¿cómo puede entrar en juego en una discusión bíblica, en un pasaje que aparentemente es difícil? ¿Cómo puede entrar en duda, cómo puede entrar nuestro carácter a relucir? Y quizás alguien puede decir, mira, esto yo lo persuade con esta argumentación y quizás puede llegar a humillar a una persona con tus argumentos. Pero no se trata, cuando uno estudia la Biblia no se trata de humillar a nadie. Sencillamente dejar que la Biblia se interprete sola y dejar que la Escritura se interprete y entrar con una actitud de humildad, porque la persona que está en medio finalmente va a ver con qué espíritu tú vas a discutir un texto que aparentemente es complicado, es cierto. Cierto. Así que, bueno, gracias, Susi. Creo que es un tema interesante, la actitud positiva que es la humildad, en este caso, para poder acercarnos a los textos difíciles. Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente sección. La siguiente sección tiene que ver con abordar el texto bíblico difícil con honestidad y cuidado, es decir, ser cuidadosos a la hora de acercarnos al texto bíblico, pero sobre todo la integridad, la honestidad, ¿sí? Y para esto voy a pedirle a mi buen amigo José Ángel, ¿sí?, que él nos refiera sobre esta pregunta. ¿Qué haces tú o qué deberías hacer con textos que no entiendes plenamente o que parece que no encajan con tu interpretación de la verdad? Una preguntita también un poquito difícil, así que José Ángel, a ver qué nos puede contestar sobre esta preguntita que es un poco difícil. Sí, buenos días de nuevo, pastor. Buenos días, hermano. Contestando a esta pregunta, espero hacerlo de una manera que sea sencilla, pero al mismo tiempo correcta, ¿no? Durante la escuela sabática esta semana se nos está hablando acerca de las actitudes con las cuales nosotros nos tenemos que ir a encontrar con la palabra de Dios. Y en este caso, la actitud correcta sería la honestidad. ¿Con qué actitud de honestidad yo me acerco a entender ese pasaje de la Biblia que puede ser difícil de entender? Proverbio, ya en el capítulo 2, versículo 7, así nos da una vislumbre, ¿no? Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Así que si nosotros nos acercamos con ese espíritu de honestidad para encontrar lo que realmente el Señor nos quiere decir a nosotros, debemos aceptarlo después con humildad, como decía nuestra hermana Susi, para poder aceptar lo que realmente Él quiere para nosotros, no lo que nosotros quisiéramos para nosotros en ese momento, sino para lo que el Señor quiere para nuestro crecimiento a nivel espiritual y a nivel personal, ¿no? Porque muchas veces podemos caer en la soberbia y darnos por entendidos de que nos lo queremos todo. Y no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Cuando un texto es difícil de entender, hay que ser perseverante, hay que ser humilde para poderlo entender. Y si no lo entendemos en ese momento, ya Dios nos dará la capacidad más adelante para poder sacar la idea que nos haga crecer. Y sobre todo porque nos puede servir para predicarle a nuestro prójimo la verdadera verdad y no ser piedra de tropiezo para ese cristiano en ciernes que puede estar escuchándonos en ese momento. Yo creo que la cuestión en este caso sería ir honestamente y con el corazón abierto para ver lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Amén. Pues mira, me parece importante eso. Es mucho mejor admitir honestamente que no tenemos una respuesta satisfactoria ante un texto difícil, a que torzamos las evidencias para hacerlas más agradables a nuestro gusto, ¿no es cierto? Así que lo ideal es no distorsionar las evidencias, sino pues tratar el texto de forma íntegra. O muchas veces ser sincero, mira, esto no lo controlo, voy a investigarlo mejor. O no me había puesto a pensar en esto, me parece muy interesante. Es mejor así, la honestidad siempre saldrá ganando a la larga, ¿no? Cuando uno es capaz de hablar con sinceridad acerca de algo que quizás no lo domina del todo, ¿verdad? Bueno, así que esto es importante. Gracias, José Ángel, por esta intervención.
Vamos ahora entonces a la siguiente sección que es la tercera, cómo enfrentar esos textos difíciles con determinación y paciencia, ¿sí? Esto también es muy importante. Hay veces que cuando no entendemos algo, necesitamos ser constantes, determinados o sea, cuando vemos con cierta dificultad, tenemos que ir y buscar la verdad de Dios, escudriñando por donde sea. Pero bueno, voy a pedirle a mi buen amigo Isaí que me conteste esta pregunta que es muy importante en Gálatas 6:9. Si bien Pablo aquí habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, necesitamos tener la misma actitud al ocuparnos de cuestiones difíciles. La pregunta clave que va en el hilo conductor de esta lección es: ¿por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver problemas o, en este caso, alguna dificultad con algún texto bíblico? ¿Sí? Así que, muy bien, Isaí. A ver, tu turno entonces. Muy bien. La determinación y la ciencia son esenciales para que nosotros podamos entender un texto bíblico. Incluso los mismos escritores bíblicos tuvieron que tener determinación y paciencia. Yo me estaba acordando de Daniel en el capítulo 10, el versículo 2. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas. Daniel había recibido una visión y como él no la entendía, empezó a hacer ayuno y oración. Y estuvo bastante tiempo orando y ayunando 3 semanas enteras hasta que el ángel de Dios vino y le dio la respuesta a esta visión. Por lo tanto, lo mismo que vivieron los mismos escritores bíblicos, nosotros también lo podemos vivir. Nosotros en toda la Biblia vamos a encontrar respuestas, buscando en toda la Biblia, vamos a encontrar respuestas a los textos difíciles. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene muchas respuestas en el libro de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis en el de Daniel. Textos que veíamos en Salmos que hacían referencia, o en Isaías, a alguien que iba a morir en un madero, a alguien que iba a ser crucificado, tuvieron respuesta en el Nuevo Testamento en Jesús. Encontramos respuestas en un lugar y en otro lugar de la Biblia. La Biblia misma se da la respuesta. Pero yo tengo que hacer, como dice Apocalipsis 14:12, que está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ser paciente, guardar los mandamientos de Dios, tener la fe de Jesús y estar con la completa y absoluta seguridad de que en el momento justo, en el momento apropiado, igual que Dios le reveló a Daniel o le reveló a muchos otros, nos va a revelar a nosotros también el significado de este texto que estamos buscando o que no podemos comprender. Pero hasta que esto suceda, debemos ser pacientes. No debemos tener prisa, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Nosotros muchas veces queremos las cosas muy rápidas, o al revés, queremos las cosas lentas. Pero el tiempo de Dios es el tiempo exacto. Y a Él tenemos que pedirle que nos lo revele o que nos haga entender cosas en el momento exacto. Muy bien, qué importante es eso. Hablando de Daniel, me estoy acordando también en un segundo ejemplo de eso. ¿Recuerdas Daniel 8:14 cuando él recibió la visión? Bueno, Daniel 8:14 habla de los 2300 tardes y mañanas, pero lo que precede es la hora del cuerno pequeño. Y en Daniel 8 él terminó exhausto y enfermo al ver la visión y la obra maligna que haría el cuerno pequeño contra el pueblo de Dios, contra los santos y contra la casa de Dios. Y él quedó exhausto y cayó enfermo, pero él siguió orando. Y en el capítulo 9 al principio dice que él empieza también ese capítulo ayunando y orando, hasta que entonces el Señor, a través del ángel, le devuelve a mostrar lo que quedó pendiente en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque él se quedó sin entenderlo. Entonces, cuando uno no entiende algo,
pues tiene que ser perseverante. Si tú te encuentras un texto que te resulta difícil, medita en él, investiga en él, determínate a llegar a entenderlo, porque no es posible que tú no llegues a entenderlo, y comienza a buscar todas las herramientas habidas y por haber hasta poder llegar a comprender el texto. Y bueno, y aquí entramos ya al cuarto punto, ¿sí? Vamos a entrar al cuarto punto, que tiene que ver con la espiritualidad y la oración de Daniel, que esa es la parte que tiene que ver con un cuarto aspecto que nos ayuda a tener una actitud correcta para comprender la Biblia, ¿sí? Vamos entonces a entrar a la siguiente sección, y la siguiente sección tiene que ver que cuando enfrentamos el texto bíblico, especialmente cuando es difícil de entender, hay que verlo desde el punto de vista la espiritualidad y la oración. Nosotros tenemos que arrodillarnos y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender ese texto. Pero bueno, voy a preguntarle entonces a Susi la siguiente pregunta que es clave. ¿Qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con cuestiones difíciles? ¿Por qué la Biblia sigue siendo la mejor fuente para su propia interpretación? Esta es una pregunta interesante, Susi. Quisiera que puedas ayudarnos a poder aclarar esta pregunta tan interesante con respecto a la iglesia apostólica. Efectivamente, recordemos que la iglesia apostólica era una iglesia perseguida, había mucha intolerancia religiosa y también había mucho fanatismo, ¿no? Con las tradiciones, ¿no? Había una obsesión por mantener las tradiciones judaicas en este caso. Y, y los ejemplos que nos expone, por ejemplo, en Hechos 15 vemos como la conversión en Tesalónica, hubieron pocas conversiones porque había precisamente estos perjuicios, pero sin embargo hubieron judíos que pudieron convertirse, hubieron también muchos griegos y mujeres nobles, según data el texto, ¿no? Y como estos hermanos, pues Silas y Pablo, ¿no? Que fueron estos misioneros campeones, ¿no? Y valientes, fueron también perseguidos precisamente por los propios judíos no conversos, no convertidos al cristianismo, por esa intolerancia, y cómo la propia iglesia que se estaba constituyendo lo protegieron y los remitieron a la iglesia de Berea. Los bereanos en este caso destacan por unos rasgos muy bonitos, como puede ser la alegría, ¿no? Y eran personas como muy estudiosas en ese grupo de gente, y recibieron con mucho amor y con mucha alegría lo que es el mensaje, ¿no? De las buenas nuevas, que en resumen es el sacrificio de Jesús por la humanidad. Ellos identificaban poquito a poco, conforme a lo que tenían en las escrituras del Antiguo Testamento, fueron identificando. Por eso también contesto, ¿no?, la segunda pregunta, que ¿por qué la Biblia se interpreta a sí misma? Porque en ella está la solución y está también la respuesta, por lo menos para estos bereanos y para nosotros también. Ellos pudieron identificar el Mesías, ¿no?, donde quién era, qué era, cuál era su misión, es decir, lo que es el nacimiento, lo que es el ministerio, lo que es la redención y la resurrección de Cristo Jesús. Ellos lo pudieron identificar conforme a la luz que le estaban aportando Pablo y Silas, ¿no?, a la iglesia de los bereanos. Tampoco podemos olvidar bueno, hay un montón de acontecimientos en los Hechos, ¿vale?, donde podemos ver cómo la iglesia resolvía sus dificultades, porque a pesar de la persecución, ellos eran persistentes, ellos y ellas, ¿no?, eran persistentes porque creían en un Dios salvador y creían pues en la redención de Cristo Jesús. Y por otro lado, el ejemplo que tenemos también con Felipe, ¿no?, también era un gran evangelizador. Él fue llamado por obra del Espíritu Santo a instruir a ese etíope, ¿no?, que era un alto funcionario que se dirigía a su país, ¿no?, y él estaba escudriñando la palabra una vez más en el libro de Isaías, ¿no?, y cómo en ese texto, ¿no?, donde se identificaba que como cordero inmolado, ¿no?, iba al matadero, y este etíope, este alto funcionario, quería identificar de quién está hablando, del profeta mismo o está hablando de alguien. Y ahí, pues en esa oportunidad, Felipe, esto siempre guiado por el Espíritu Santo, guiado por un Dios grande, ¿no?, que abre camino a personas limitadas como tú y como yo, ¿no?, que intenta que el Evangelio pueda llegar a todos los corazones, y, y cómo en este caso Felipe, pues pudo explicarle a este etíope. Aquí vemos una vez más que Dios no hace acepción de personas, como dijo el pastor, no hace diferencia, ¿vale?
y cómo Dios utiliza el instrumento humano, pese a nuestras dificultades y nuestras limitaciones, para hacer luz, porque si la sal se vuelve sosa, ¿quién va a salar el mundo, no? Entonces, el etíope iba a ser, como dice Elena de Guay en sus escritos, y a los cuales yo les aconsejo que lean Hechos de los Apóstoles, porque complementa muy bien el texto bíblico de los Hechos, ¿no? Cómo este etíope iba a ser luz en su país de origen, ¿no? Y cómo así se iba extendiendo el Evangelio. Evidentemente, la oración es un instrumento muy importante, porque es de alguna manera nuestro bastón, ¿no? Lo que nos ayuda a hacer posible lo que es algo que parece imposible, ¿no? Como le pasó a Pablo y a Silas, ¿no? Todo está guiado por Dios, es su obra y Él la va a terminar, obviamente, ¿no? Y las iglesias, los grupos de cristianos van a tener sus dificultades, pero en esas dificultades Dios también nos ayuda a crecer a todos los niveles. Y de ejemplo tenemos en Pablo, en Silas, en Felipe, en tantos, en Esteban, ¿no? Que dio su vida también por el Evangelio, en fin. Estos son ejemplos, y que la palabra por sí misma nos da respuesta, siempre y cuando pues tengamos ese espíritu de humildad y de mansedumbre, y con interés de estar abierto al aprendizaje, ¿no? Y al discernimiento espiritual. Sí, especialmente una de las complicaciones que me llama la atención es cómo los judaizantes querían imponer a los nuevos conversos prácticas del Antiguo Testamento, como la circuncisión, por ejemplo. Exacto. Y cómo Pablo tiene que abordar esto en Gálatas cuando dice ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, lo que vale es el nuevo corazón o la nueva creación. Y cómo la iglesia tuvo que pasar de una fase a la otra. Y cómo la oración y el estudio de la palabra les ayudó a ellos a superar una situación difícil, como por ejemplo el continuar guardando estos ritos y ceremonias. Muy bien, este es uno de los ejemplos clásicos de cómo la Biblia y la oración ayuda a superar los problemas, aún en la iglesia, y la iglesia en nuestro tiempo también. Cuando nos ponemos a orar como iglesia, los problemas pueden finalmente ser resueltos. Bueno, vamos entonces a entrar a la última pregunta de esta serie, y es para nuestro amigo José Ángel. Y la pregunta es muy concreta. ¿Cómo te ayuda la oración a prepararte mentalmente para comprender y obedecer mejor la palabra de Dios? Así que, José Ángel, aquí tienes tú la respuesta a la última de las preguntas de nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. Muy bien, yo quiero, como siempre, contestar de manera general, no a nivel personal, sino que se entienda de que nosotros nos debemos de preparar mentalmente mediante la oración. La oración es la herramienta que Dios nos puso para poder conectarnos con Él. Se dice que orar es hablar con Dios como quien habla con un amigo, ¿no? Pero durante el día podemos hacer muchas cosas, podemos interactuar con Dios y comentarle cosas que hemos hecho y nos han pasado a lo largo del día. Pero a la hora de ir a encontrarnos con Él en la palabra, la oración es el alimento que nos suplementa para poder entender lo que Dios nos quiere dar a nosotros. El alimento es en ese momento como la leche nuestra en el desayuno, como lo que necesitamos básicamente para crecer, ¿no? Para conectarnos con Dios. La oración es esa herramienta, ese instrumento que Dios nos pone para poder comunicarnos con Él. Se dice también, ¿no?, la forma en la cual nos debemos postrar o poner a la hora de orar, ¿no? Hay muchas formas, ¿no?, para orar con Dios, y sobre todo la de rodillas, que es la que nos implementa para comunicarnos con Él, dando a entender de que necesitamos de Dios en ese momento en nuestra vida, ¿no?, para comunicarnos con Él. Y la oración, como les comunico, es el instrumento y el alimento que nosotros como cristianos necesitamos diariamente para poder entender los textos en la palabra de Dios y asimismo darlo a conocer a aquellos que nos rodean. Así pues, nosotros como cristianos debemos continuamente orar y orar para estar en comunión con Dios y que Dios interactúe con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, muy bien. Qué importante es la oración, ¿verdad? Porque en la oración buscamos la iluminación de nuestra mente a través del Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo que finalmente inspiró también las Sagradas Escrituras. Y cuando oramos pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender
Es el libro que Él mismo inspiró, ¿no es cierto? Así que el Espíritu Santo, cuando oramos, Él nos abre nuestros ojos y nos ayuda a poder comprender estas grandes verdades. Muy bien, y hay que agradecer a Dios porque Dios es el que finalmente es el que nos da la respuesta, ¿verdad? A las grandes preguntas. Bueno, amigos, pues hemos concluido prácticamente con nuestro estudio de esta semana y estoy contento porque vuestra participación ha sido grata, unas respuestas acertadas, cada una de ellas. Pero vamos a la última pregunta ya a manera de conclusión, ¿sí? A manera ya para ir cerrando y terminar nuestro estudio. Y esta es general para todos, para que todos den una respuesta de 1 minuto y se despidan. ¿Qué otras actitudes hacia la Biblia creen que son básicas para entender mejor las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no deberíamos sorprendernos de encontrar cosas en la Biblia que son difíciles de explicar y entender? Bueno, una de las dos, pero es una pregunta abierta para que los tres se despidan con alguna idea más en base a estas preguntas. Me gusta esa primera. ¿Qué otras actitudes debería yo tener a nivel personal, a nivel interior, cuando me acerco a la Biblia? Bueno, mis amigos, les doy la última palabra a cada uno. ¿Quién quiere empezar? Tú mismo, bueno, Isaí. Isaí, adelante, Isaí. Muy bien. Una de las actitudes que yo debo tener cuando yo me enfrento a la Biblia es la confianza. La confianza de que es un libro inspirado, un libro especial y un libro que me va a ayudar en mi día a día. La confianza en que lo que quizás hoy no entienda, mañana lo puedo entender. La confianza en que lo que yo le pida a Dios que me ayude a comprender, Él lo hará. Y la seguridad de que de tapa a tapa ese libro es real. Y eso me tiene que ayudar a entender los textos difíciles, sabiendo que no existen contradicciones en la Biblia. Sabiendo que es un libro perfecto, yo tengo que tener confianza y seguridad de que todo lo que está ahí tiene una misión especial y no debo tener ningún tipo de temor. Muy bien, gracias. José Ángel, tú querías decir. Y enviar un saludo a todos. Muy bien, gracias. Un saludo para ti, Isaí. Como a modo de conclusión, otra actitud puede ser la sinceridad. La sinceridad a la hora de ir a descubrir lo que nosotros necesitamos en ese momento para nuestro crecimiento espiritual. Y Dios en todo momento nos pone las herramientas para que nosotros podamos encontrar eso que necesitamos, ese alimento, esa falta de conocimiento que tenemos, lo encontramos en la Biblia, que como hemos visto durante toda la semana, esta escuela sabática se descubre a sí misma y se explica a sí misma. Así pues, yo creo que con sinceridad, con honestidad, como se ha hablado, con humildad, sinceramente vamos a poder descubrir lo que Dios quiere para nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Y así pues, les despido de todos los hermanos y hermanas para que nos podamos pronto volver a encontrar presencialmente, físicamente, y si no, pues que sigamos disfrutando de esta manera de las escuelas sabáticas, que nos inunde el corazón del Espíritu Santo. Amén. Un saludo para todos. Amén. Muy bien, Susi, tú cierras. Sí. Bueno, a modo de conclusión, la pregunta no es qué tengo que saber, sino a quién tengo que conocer. Y eso está en la fuente de vida que es Jesús, y qué mejor libro o libros para estudiarlo y conocerlo que es la Biblia, ¿no? Por lo tanto, esa es la gran perla, ¿no? Ese gran tesoro, ¿no? Que todos podemos acceder, y es un privilegio poder acceder a ella, aunque tengamos preguntas, ¿vale? Otra cuestión que me parece muy importante: ¿qué espíritu me guía cuando me encuentro meditando la palabra de Dios? Perdone que insista en esta idea, ¿no? Porque eso va a determinar mi concepto de Dios y va a determinar también mi convicción sobre la palabra. Y no olvidemos que la palabra de Dios está llena de relatos y de historias, de hechos reales, de hechos inconcebibles para la mente humana. Desde la creación en 6 días y en un día reposamos, por ejemplo, humanamente es inconcebible, pero para Dios es posible. O por ejemplo, cómo abrió el mar rojo, cómo Jonás se lo tragó un gran pez. ¿Verdad que está hecho son datos y hechos inconcebibles para la mente humana? Por lo tanto, estamos ante un Dios de posibilidades, y todas sus enseñanzas siempre tienen, como dijo el pastor, creo que al principio, tiene un discernimiento espiritual. La palabra de Dios lo que tiene es que quiere que crezcamos en buenas obras, que maduremos. Y lo que dice Pablo, que
crezca el hombre o la mujer interior. A mí me encanta esa frase porque eso nos ayuda realmente a crecer, a extraer la esencia de la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar para poder compartir las buenas nuevas, porque ese es el evangelio, la salvación, a todo aquel que quiera escucharnos. Y no hay necesidad de entrar en polémica con la palabra de Dios. Si no puedo discernir en estos momentos, como dijo Ángel, el Señor nos buscará el lugar y el momento para darnos más discernimiento. Y yo con eso me quedo, yo no necesito más. Me quedo con mi Jesús y vernos por la eternidad con Él. Amén. Amén. Muy bien. Yo quisiera, a manera de conclusión, decirle 2 pautas que nos pueden ayudar cuando nos acercamos a la Biblia, especialmente cuando nos encontramos con pasajes difíciles. La primera pauta es: razone los textos que son claros para usted y que le ayudarán a demostrar los que son menos claros. Y sobre todo, al razonarlos, medite en ellos, reflexione en ellos, pase un día y otro pensando en ese texto, y hasta que el Espíritu de Dios le va a ir aclarando poco a poco ese texto. Y segundo, la segunda clave, permita que el contexto aclare su estudio e ilumine ese texto para usted. Y no se olvide que el Espíritu Santo está a su disposición para ayudarle a aclarar aquellas cosas que usted tiene dudas. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Aprecio mucho que hayan estado atentos a este repaso de la lección. Creo que hemos estudiado los 4 puntos clave de nuestro estudio, ¿no es cierto? Las actitudes correctas al abordar el texto bíblico, que han sido 4, ¿sí? La primera tenía que ver con la humildad, la segunda tenía que ver con la honestidad, la tercera tenía que ver con la determinación para acercarnos al texto, determinados a entender un texto, aunque parezca difícil, y por último el espíritu de oración para entender un texto. Que el Espíritu de Dios nos ayude cada día más a entender las Escrituras. Vamos a concluir con una palabra de oración. Voy a pedirle a Isaí que nos dirija en oración, por favor. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amoroso Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque al acercarnos a la Biblia podemos acercarnos con la confianza de que tú nos vas a ayudar a entender tu libro santo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos con la humildad necesaria, la reverencia necesaria, y Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, nos instruya y cada día nos haga crecer en tu palabra. Ayúdanos a estar cada día más cerca de ti, más confiados en ti y a crecer en ti. Cuida de nuestros familiares, de nuestros amigos y ayúdanos en las pruebas y luchas que podamos enfrentar. Y guárdanos siempre de todo peligro. En tus manos nos ponemos, rogándote también que vengas pronto a buscarnos. Todo te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado para todos. Gracias, Susi, por tu ayuda. Gracias, José Ángel, y gracias, Isaí. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros miembros de iglesia. Que tengan un lindo sábado. Muchas bendiciones. Un lindo sábado. Tengo un plan. A veces he pensado cómo puedo hacer algo grande o algo diferente a lo que hacen todos. Y después de tantos días sin cole y tantas horas para pensar, se me ocurrió poner un pequeño ladrillo. Tengo muchos, me encanta jugar con ellos. Cogeré uno y lo guardaré para construir. Y así, cuando recibo un nuevo ladrillo, volveré a guardar otro para seguir construyendo. Mis pequeños ladrillos construirán algo enorme, un gran muro de protección. Pensaba estas cosas cuando descubrí que hay muchos niños como yo, y que si todos ponemos nuestro pequeño ladrillo, uno y luego otro, poco a poco sin parar, es posible que continuemos un gran movimiento. Un movimiento que nos mantenga a salvo del peligro, informados de lo importante, conquistando grandes retos. Con una pequeña semilla, ¿cuánto podemos lograr? Y de pronto lo vi, el lugar perfecto para guardar mis sueños, hasta que pueda entregarlos a quien corresponde. Este será mi plan
de dadivosidad personal, a través del cual devolveré lo que no me pertenece. Existe un pequeño sobre donde guardar al menos la 10ª parte de todo lo que recibo, o donde dar sin pensar cuántos sino en los porqués. Porque estoy agradecida de cumplir años, por los mimos de mis abuelos o tíos, por aquellos que no tienen cuando yo tengo tanto, o por mis ahorritos especiales. Quiero conseguir ese sobre hoy mismo. Así podré ir guardando mis ladrillos hasta que nos podamos juntar nuevamente. Yo también tengo un plan de dadivosidad personal. Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la Iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El día que Jesús lloró. El versículo para memorizar está en Gálatas capítulo 6 versículo 2 que dice: Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. El mensaje es: Dios desea que me interese en los demás. ¿Murió alguien a quien amabas? ¿Has perdido a un amigo o a una mascota? Un día Jesús visitó a algunos amigos que tenían malas noticias que darle. Jesús se sintió tan triste que lloró. ¿Qué piensas que hizo? El versículo más corto en la Biblia es también uno de los más tristes. Juan 11:35 dice: Jesús lloró. ¿Qué lo hizo llorar? ¿Fue cuando lo abandonaron sus discípulos? ¿Fue cuando estaba siendo azotado por los guardias romanos? ¿Lloró cuando estaba colgando de la cruz? No, Jesús lloró cuando murió su amigo. María, Marta y Lázaro vivían en Betania, no muy lejos de Jerusalén. Estas dos hermanas y su hermano eran muy amigos de Jesús. Cuando estaba en Betania, con frecuencia se quedaba con ellos. Ellos reconocían su poder, así que cuando Lázaro enfermó, María y Marta le enviaron un aviso a Jesús. Pero Jesús no tenía prisa.
Se quedó donde estaba 2 días más y después se dirigió a Betania. Para cuando llegó a Betania, Lázaro había muerto hacía 4 días. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Tenía planes de resucitar de los muertos a Lázaro a fin de probar de una vez por todas que él, Jesús, era el Hijo de Dios. Pero las pobres hermanas de Lázaro no conocían este plan. Todo lo que sabían era que Lázaro estaba muy enfermo, que lo habían mandado llamar y que Jesús no había venido. Cuando Marta escuchó la noticia de que Jesús estaba cerca de Betania, salió a su encuentro y le dijo: «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Crees esto? Sí, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora tenía fe en su corazón y corrió a encontrar a su hermana. «El maestro está aquí, quiere verte». María salió apresuradamente a los límites del pueblo para encontrar a Jesús. Cuando lo vio, se echó a sus pies y le repitió lo mismo que le había dicho Marta. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús sabía lo que iba a pasar enseguida. Iba a pedir que quitaran la piedra que cubría la entrada de la tumba. Oraría a su Padre Celestial y llamaría a Lázaro para que saliera de la tumba. Lázaro saldría envuelto todavía en el sudario. En solo unos cuantos minutos, estas hermanas tendrían nuevamente a su hermano con ellas y todos estarían felices. Pero en ese momento, 2 de sus mejores amigos tenían el corazón destrozado y una de ellas estaba llorando a sus pies. Su tierno corazón se conmovió y lloró lleno de simpatía por sus amigos. Se identificó con la pérdida de María y Marta. Sintió el dolor que ellas sentían. Lloró porque ellas lloraban. Jesús nos dio un ejemplo aquí de cómo llevar las cargas de los demás. Nos mostró cómo tratarlos. Él desea que nos pongamos en el lugar de los demás, sentir lo que ellos sienten. Así como Jesús se identificó con la pérdida de sus amigos, nosotros también debemos compartir las alegrías y tristezas de los demás. Momentos musicales. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con
gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, oh ven Jesús, llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Junto a ti. Volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más
¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? Momentos de oración. Apreciados hermanos, feliz sábado. Es un gusto saludarles en esta mañana y desear que la bendición de Dios pueda descansar sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Quiero aprovechar la oportunidad primero para agradecer la invitación que me habéis hecho para compartir con vosotros este día y compartir la palabra de Dios. Pero también quiero agradecer el trabajo misionero que estáis realizando. Gracias por la distribución de los materiales que hemos hecho a través de internet, el conflicto de los siglos, la tarjeta del Día de la Madre y luego el Día de Impacto Digital que hicimos. Muchísimas gracias. Y también gracias por participar en la campaña que recientemente hemos realizado. Sin duda, si nos unimos, si trabajamos juntos, Dios hará grandes cosas en este lugar, hará grandes cosas en los corazones de las personas que están deseosos de conocer al Señor. Gracias hermanos por vuestra labor, por vuestro trabajo y que Dios pueda bendecir toda labor que sale de nuestras manos. Vamos a estudiar un episodio de la vida de Jesús y de sus discípulos, pero particularmente me quiero centrar en una experiencia que tuvieron los discípulos. Está registrada en 3 libros, en 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos y en el libro de Juan. Sin duda todos en la vida tenemos sueños, tenemos ilusiones que nos gustaría que se hicieran realidad. Muchas veces esos sueños se convierten en obsesiones y algunos pagan el precio para que eso finalmente sea realidad, para que esos sueños se hagan realidad. Los discípulos de Jesús no eran la excepción. Como humanos, ellos tenían sus propios sueños, pero tenían un gran sueño: pertenecer al grupo de primeros ministros del reino de Israel cuando Jesús, el Mesías, fuera coronado como rey o se sentara como el Mesías rey. Era su anhelo, esa era su ilusión. Podemos leer en varios textos de la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 20, el versículo 21, si me acompañáis podemos leer que la madre de Santiago y Juan, que eran 2 de los discípulos de Jesús, fueron con ellos a hablar con Jesús
Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten junto a ti, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En este caso, el sueño de los discípulos le llevó a pedir que su madre intercediera ante Jesús para que uno de ellos ocupara uno de los primeros lugares en el trono, en el reino que esperaban que el Mesías estableciera. En el capítulo 9 de Marcos, el versículo 33 y el versículo 34, dice que en un viaje en el que Jesús iba a Capernaum, mientras los discípulos caminaban, Jesús les hablaba de su muerte, pero ellos no entendían y en el camino discutían quién de ellos sería el mayor en el reino. Y cuando llegaron a Capernaum y llegaron a casa, dice el texto bíblico que Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos guardaron silencio, porque en el camino habían disputado entre sí quién sería el mayor. Hay otro texto más en el libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 35 y 37, y dice así, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Y Jesús les preguntó, ¿y cuál es vuestra petición? Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta era la misma petición que mencionamos al comienzo. Quizás les dio oportunidad individual, el sueño, su anhelo, su deseo. En el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo 24 al 25, al final prácticamente de su ministerio, después de la Santa Cena, dice, después de que Jesús hubo lavado los pies, dice, tuvieron un altercado entre ellos sobre cuál de ellos sería el más importante. En el versículo 25 Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Y luego añadió, pero entre vosotros no será así. Muy bien, hemos dicho que todos tenemos sueños, los discípulos tenían sus sueños, sus ambiciones, sus ilusiones. Seguramente tú también tienes un sueño. ¿Qué pasa cuando nuestros sueños se los lleva el viento? ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de cómo nuestros sueños o los de alguien muy cercano se han derrumbado y finalmente no se han podido convertir en realidad? ¿Sabéis? Cuando esto sucede, se sufre, hay dolor, incluso se crea inseguridad, se crea incertidumbre. Es posible que hasta nuestra autoestima llegue a sufrir. En algunos casos lleva tiempo el volver a estar bien, a tomar fuerzas para continuar la vida, para continuar el camino. Así que ahora sí vamos a repasar juntos ese episodio interesante de la vida y experiencia de los discípulos de Jesús. Ya dijimos que ellos tenían sueños y en repetidas oportunidades lo manifestaron, pero vamos a encontrarnos aquí con uno en el que es evidente cuando ellos querían que ese sueño se hiciera realidad. Este mismo relato, como he dicho, lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 1 al 18, comienza a contarnos la historia de Jesús en aquel fin de semana. En el versículo 1 al 18 nos cuenta de la sanación de un paralítico de Betesda que llevaba 38 años esperando ser sanado. Y Jesús en aquel sábado le sanó y le restauró. Entre los rabinos y demás, y Jesús en Juan 5, 25 al 28 dice, llegará el momento que los muertos oirán la voz de su Hijo, del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Llegará el momento que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. En el capítulo 6 del mismo libro de Juan, dice, después de esto, Jesús fue al lago de Tiberias
y le seguía gran multitud. La razón la dice las señales que él hacía en los enfermos. Y allí en aquel lugar, presenciaron uno de los mayores milagros de Jesús. En medio de la ladera se recostaron y después de todo un día o una larga jornada de actividades, la gente tenía hambre y solamente se encontraron con 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús, el versículo 10, dice que alimentó a esos 5.000 hombres y aún sobraron 12 cestas de comida. En aquella ocasión, la multitud al verle, el versículo 14 y 15 dice que al ver los milagros de Jesús, al sanar al paralítico de Betesda, al hacer otros milagros, al alimentar a los 5.000, querían hacerlo rey. La multitud y los discípulos creyeron que era el momento esperado para que su sueño, tan esperado por tantos años, se hiciera realidad. El Mesías esperado estaba ahí. Ahora si lograban que él ocupara el reino, se podía sentar uno a su derecha y el otro a su izquierda. En el Deseo de todas las gentes, la página 340, dice que la gente estaba lista e ilusionada para convertirlo en rey. Se veía que él, Jesús, no hacía ningún esfuerzo para llamar su atención a sí mismo, ni para atraerse honores. Consultando entre sí la multitud, dice, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Pero no solamente la multitud, los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Yo te pregunto, ¿dónde está Dios cuando nuestros sueños fracasan y vemos que incluso hasta nuestra vida puede estar en peligro? En aquella ocasión de la alimentación de los 5.000, cuando ya casi tocaban su sueño o el sueño con sus manos, de repente viene una orden extraña de Jesús. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el versículo 22, y Marcos, el capítulo 6, el versículo 45, dice que cuando la multitud quería hacerlo rey, Jesús llamó a sus discípulos, les dijo que se subieran a la barca y se fueran a la otra orilla, y él solo se quedó allí despidiendo a la multitud. El Deseo de la gente, la página 341, dice que nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo para los discípulos como aquella. Los discípulos habían esperado durante largo tiempo un movimiento popular que pusiese a Jesús en el trono. No podían soportar el pensamiento de que todo ese entusiasmo fuera reducido a la nada. Las multitudes que se estaban congregando para observar la Pascua anhelaban ver al nuevo profeta. Para sus seguidores, esta parecía la oportunidad áurea de establecer a su amado Maestro sobre el trono de Israel. En el calor de esta nueva ambición, les era difícil irse solos y dejar a Jesús en aquella orilla desolada. Protestaron contra tal disposición, entonces con una autoridad que nunca antes había asumido para con ellos. Sabían que cualquier oposición ulterior de su parte sería inútil y en silencio se volvieron hacia el mar. Ahora el sueño parecía alejarse. Estaba ahí casi para tomarlo con la mano, casi a punto de coronarlo rey, y de repente Jesús les dice que se suban en la barca y que vayan a la otra orilla del mar. Ahora, a mí me impresiona lo primero que Jesús hizo después de despedir a sus discípulos y de despedir a la multitud. Leed conmigo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, el versículo 23. Dice que después de haber despedido a la multitud, subió a la montaña a orar. Ahora, ¿por qué oraba Jesús? ¿O por quién oraba Jesús? El Deseo de todas las gentes, la página 342, tiene un párrafo interesante. Dice, cuando Jesús fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres.
Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que poco le recibirían como su Redentor. Con el alma oró por sus discípulos. Ellos habían de ser intensamente probados. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaban, basadas en un engaño popular, habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. En su lugar de su exaltación al trono de David, habían de presenciar su crucifixión. Por eso, añade, sin el Espíritu Santo, para iluminar la mente y ampliar la comprensión, la fe de los discípulos faltaría. Le dolía a Jesús que el concepto que ellos tenían de su reino fuera tan limitado al engrandecimiento y los honores mundanales. Pesaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos y derramaba súplicas con amarga agonía y lágrimas. Eso fue lo que hizo Jesús después de despedir a la multitud. Subió a la montaña para orar por la multitud y para orar por la desilusión y el fracaso que iban a soportar sus discípulos. ¿Qué había pasado con los discípulos? Entendemos que seguramente no se marcharon inmediatamente como Jesús les dio la orden, sino que esperaron a su maestro, esperaron hasta el último momento y cuando ya se anochecía, finalmente tomaron la barca y obedecieron la orden de pasar al otro lado. Una vez en la barca y en la oscuridad, muchas fueron sus dudas. Se culpabilizaban quizás de no haber sido más insistentes, de no haber empujado a que Jesús fuera coronado como rey. Se preguntaban ¿cuándo asumiría como rey Jesús? Eran conscientes ellos del odio de los escribas y de los fariseos hacia Jesús. Y hasta llegaron a pensar si al final Jesús no sería un impostor, un falso Mesías. ¿Por qué no asumía ahora que tenía la oportunidad, ahora que todas las piezas prácticamente del rompecabezas estaban ahí, por qué no asumía el reino? Habían olvidado todo lo que había sucedido ese día. Ese día hay una frase allí preciosa que dice que parecía que el cielo había bajado a la tierra. Pero en ese momento, en esa noche, en la oscuridad y en medio del lago, la desilusión embargaba sus pensamientos. Pero sabéis, hermanos, cuando estamos así, Dios siempre usa algo para ayudarnos en medio de nuestras desilusiones y fracasos. El día había sido hermoso, pero al caer la noche y de repente una tormenta había aparecido en el lago. La tempestad y las tinieblas en el mar, en fin, les había confundido. Parecía que estaban desamparados, anhelaban sin duda la presencia de su maestro. Y mirad este pensamiento interesante, página 343 del mismo libro, Deseo a todas las gentes. Sus pensamientos eran tumultuosos e irrazonables. Y el Señor les dio entonces otra cosa para ocupar sus mentes. Dios hace con frecuencia esto cuando los hombres se crean cargas y dificultades. Los discípulos no necesitaban hacerse dificultades. Cuán a menudo el Señor tiene que ocupar nuestra mente porque nuestras desilusiones, nuestros fracasos, nuestros sueños fallidos ocupan totalmente nuestra mente. ¿Se había olvidado Dios de ellos? No. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Sus ojos, en medio de la tormenta, seguían al barco que llevaba aquella preciosa carga de sus discípulos, los que habrían de ser los mensajeros posteriores para el mundo, los que habían de llevar el precioso evangelio a muchos lugares y a muchas personas. Jesús, de la manera que una madre cuida a sus hijos, Él cuidaba de sus discípulos.
cuando sus corazones allá en alta mar y en la noche se humillaron y la ambición que tenían estuvo apagada, en su oración profunda pidieron ayuda. Y sabéis, cuando pedimos ayuda, la ayuda no se deja esperar. Cuando todo parecía perdido, un rayo de luz se reflejó en el mar y ahí en ese rayo de luz una figura misteriosa se acercaba caminando hacia ellos en el agua. ¡Qué escena me imagino que fue aquella! Sus ojos estaban fijos en ese extraño y gritaron de miedo. Pero cuando se acercó, le reconocieron. Y Mateo capítulo 14, versículo 27, tiene una frase preciosa. Cuando le reconocieron, Jesús les dijo: tened ánimo, no temáis. Tened ánimo, no temáis. Entonces Pedro, el impulsivo Pedro, le dijo: Maestro, si eres tú, haz que yo descienda y vaya hacia ti. ¿Conocéis la historia? La tormenta aún no había terminado, no había pasado. Y Pedro comenzó a caminar hacia Jesús, y mientras las olas se levantaban y la oscuridad amenazaba, Pedro caminaba hacia adelante a su maestro. Pero en un momento determinado, el texto bíblico dice que Pedro perdió de vista a Jesús, miró atrás a sus discípulos y de repente se hundió. Y mientras se hundía en medio de las olas, en medio de la oscuridad, en medio del frío, en medio del viento, Mateo 14:30 dice que Pedro dio un grito y dijo: Señor, sálvame. No le había pedido a Pedro que fuera él para perecer. Él no invita a ninguno de nosotros para abandonarnos. Nos llama y luego nos abandona. Isaías 43, del 1 al 3, dice: si pasas por el fuego o pasas por las aguas, yo estaré contigo. Hay un texto en el versículo 32 de Mateo 14, que es con el que me gustaría prácticamente terminar. Dice: cuando él se subió a la barca, el viento terminó, el viento cesó, porque cuando Jesús entra a nuestra vida, todas las tormentas quedan apagadas. Cuando Jesús llega a la iglesia, todas las tormentas quedan diluidas. Cuando el Señor llega a nuestra vida, todas las tormentas se calman. Hay un texto que a mí me gusta particularmente porque me ha sido muy útil en muchos momentos de mi vida. Está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 20. Y dice el texto: de una cosa pueden estar seguros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabéis? Seguir a Jesús no es fácil. Obedecer sus enseñanzas muchas veces no es fácil. Pero Él nos dice: y yo os daré reposo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Él no quiere que nuestra vida sea complicada y Él no quiere complicarnos nuestra vida. Todo lo que Él quiere es que nosotros fijemos nuestra confianza y nuestros ojos en Él. Y cuando Él entra a nuestra vida, cuando nosotros caminamos de la mano de Él, cuando fijamos nuestros ojos en Él, entonces las tormentas amainan y todo termina. No sé qué sueños se hayan podido destruir para ti. No sé a quién culpas. No sé en qué ocupa tus pensamientos en este momento. No sé qué es lo que da vueltas en tu cabeza, posiblemente que no te deja dormir bien en estos momentos. Tampoco sé si en medio de la crisis has decidido agarrar el remo y luchar por llevar tu barca, tu vida, al destino que planificabas. Eso pasó con los discípulos, quisieron llevar la barca finalmente solos, pero solos no llegamos a ninguna parte. Ya sea que tus sueños hayan fracasado o que vayas bien y te sientas seguro, quiero decirte, cualquiera sea tu circunstancia, que tus ojos, tu fe debe estar anclada en Él. En Jesús la victoria está segura, pero cuando apartamos nuestros ojos de Él, es posible que como Pedro nos hundamos. Si construimos sobre la roca, no importa si hace sol o hace lluvia, estaremos seguros.
Debemos depender de Jesús siempre para no ser vencidos. A veces suponemos que nuestros pies están seguros y que nunca seremos removidos. Pero hermanos, querido amigo, no es cuestión de suponer, debemos asegurarnos de que estamos en Jesús. Hay un relato, cuando Jesús cumplió 12 años, José y María fueron con Jesús hasta Jerusalén y lo presentaron, y cuando terminó la fiesta regresaban a su hogar. Y en el libro de Lucas, el capítulo 12, el versículo 44, dice que cuando salieron de Jerusalén, ellos, José y María, pensaban que Jesús estaba con ellos y caminaron todo el día. Y cuando llegó la noche, buscaron a Jesús y no le hallaron. Fueron donde los parientes más cercanos, aquí y allá, y no le encontraron. Esa misma noche seguramente regresaron el camino que habían andado durante un día. ¿Y sabéis cuántos días les tardó encontrarse nuevamente con Jesús? El texto dice que tardaron 3 días. A veces pensamos que Jesús está con nosotros, pensamos que estamos seguros. No pensemos, asegurémonos de la presencia de Jesús. Pero siempre recuerda que Él te cuida como una madre. Como una madre cuida a sus hijos, así cuida Él de ti y de mí. Muy pronto no habrá más desesperanzas, no habrá más sueños rotos. Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan, el discípulo amado, el que aquella noche también estuvo en esta situación, estuvo en esta crisis tremenda en aquel lago, termina diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el versículo 4 dice: aquel día limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y casi al terminar el libro de Apocalipsis, Juan dice: ven pronto, Señor Jesús. Y esa también es nuestra petición en esta mañana. Podemos decirle: ven, Señor Jesús, para que nuestros sueños rotos puedan ser reconstruidos, para que nuestros dolores puedan ser sanados, para que nuestras familias puedan ser restauradas, para que nuestro corazón pueda ser sanado y para que los sueños entonces encuentren el verdadero sentido. Querido hermano, querido amigo, no fue hasta que Jesús entró a la barca y entonces se calmó la tempestad. Yo te invito para que hoy dejes a Jesús entrar a tu vida. Deja a Jesús entrar a tu hogar. Dejemos a Jesús entrar a la iglesia. De hecho, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, cuando habla de la iglesia en la Odisea, nos presenta a un Jesús fuera de la iglesia y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy escuchemos su voz y dejémosle entrar. Y Él se encargará de que las tormentas de nuestra vida puedan cesar, puedan llegar la paz y podamos encontrarnos seguros en Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, que podamos seguir adelante. Yo sé que vivimos momentos difíciles, posiblemente muchos sueños rotos, pero el Señor es especialista en reconstruir, en hacer nuevas todas las cosas. Permítele que Él te pueda reconstruir. Permítele un espacio en tu corazón y en tu vida. Dejemos a Jesús obrar en cada uno de nosotros. Te invito para que en este momento, allí donde estás, en tu casa, con tu familia, o posiblemente estés solo, haz esta oración. Dile: Jesús, te doy permiso para que entres en la barca de mi vida, calmar las tormentas interiores de mi alma, de mi corazón, y para que puedas poner paz. Que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo. Y recuerda: he aquí, dijo Él, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros hasta el último momento. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto compartir con vosotros
este mensaje y os deseo las mayores bendiciones. Sigamos adelante, que el Señor nos guarde y muy pronto cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Bendiciones. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para